Hola familia Getsemaní, bienvenidos a nuestra celebración, nuestra transmisión virtual. Gracias por estar acompañándonos, por conectarse, por seguir unidos a través de estos medios. Gracias a Dios porque podemos seguir haciendo iglesia, siendo iglesia a pesar de las dificultades y las circunstancias que estamos viviendo. Porque estamos viviendo en tiempos difíciles que nos muestran que esta sociedad, esta cultura en la cual estamos viviendo es una cultura más que dividida, fragmentada. No está ni siquiera polarizada, unos a la izquierda y otros a la derecha, sino fragmentada totalmente. Unos se pelean contra los otros, las razas contra otra raza, las clases sociales se pelean contra otras clases sociales, las religiones se pelean entre sí. Hay divisiones de todo tipo en nuestra sociedad, hay prejuicios, fragmentación, parcialidad, favoritismo, desigualdad de todo tipo. Y eso no es extraño, y más como seguidores de Jesús debemos entender que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, nació en una sociedad también fragmentada, con cantidad de divisiones en la sociedad. Ahora, lo interesante fue cómo Jesús enfrentó esa fragmentación, esa cantidad de prejuicios, de divisiones que había en su cultura, en su sociedad. Jesús no jugó ese juego. Jesús no siguió las reglas de ningún prejuicio, de ninguna exclusión, de ningún favoritismo, de ninguna parcialidad. No trató a los extranjeros como los demás los trataban, no excluyó a los pecadores como los excluían los demás, no trató a las mujeres ni a los niños como se trataba en esa cultura. Él vino a mostrar una forma diferente de relacionarnos, de ser humanos. Ahora, Dios ha colocado la iglesia, a nosotros como iglesia, en este mundo, en esta sociedad, en esta cultura fragmentada, precisamente para que sigamos no el ejemplo, no el comportamiento de esta sociedad, sino el ejemplo de Jesús. No podemos ser iglesia y tener el mismo comportamiento de la cultura, es decir, en la iglesia no puede haber favoritismos, discriminación ni parcialidad, porque lo que creemos debe cambiar la forma en que vivimos, incluida la forma en que tratamos a los demás. Y esa es la verdad central de la enseñanza de hoy. Lo que creemos debe cambiar la forma en que vivimos, incluida la forma en que tratamos a los demás. Esto está basado, como toda esta serie Creer y Vivir, en la carta que Santiago escribió. Capítulo 2, ya pasamos hoy al capítulo 2 de Santiago, y el versículo 1 dice lo siguiente como introducción a todo lo que Santiago va a hablar acerca de este tema. Santiago capítulo 2, versículo 1. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Aquí de una vez Santiago introduce de una manera muy pastoral, muy amorosa, los llama mis amados hermanos, pero el tema es un tema muy agrio. Favorece más a algunas personas que a otras. Nosotros como seguidores de Jesús debemos reconocer, y yo lo confieso, y yo no sé si usted también lo podrá hacer, creo que sí lo puede hacer, que no estoy libre de favoritismos, que no estoy libre de parcialidad, ni siquiera de prejuicios, porque creo que en lo profundo del ADN de cada persona pecadora, es decir, de todos nosotros, está presente el favoritismo y el prejuicio. Creo que una de las consecuencias del pecado es que nos convertimos todos los seres humanos en personas prejuiciosas, que hacen acepción de personas, que prefieren a unos por encima de otros, porque al fin y al cabo, ¿qué es favoritismo? Ese es el tema del cual está hablando Santiago. Favoritismo es mostrar favor a una persona o grupo de personas más que a otra, por encima de otras. Y Santiago puede ayudarnos mucho con este problema, que es un tema totalmente contradictorio del Evangelio, totalmente contradictorio del Evangelio. Los seguidores de Jesús
más que nadie, no debemos tener favoritismo hacia ninguna clase de personas, no podemos excluir a ninguna clase de personas, no podemos parcializarnos hacia un tipo de personas, no podemos tener prejuicios que excluyan a otro tipo de personas. Ahora, el favoritismo no solamente incluye favorecer a unos, es decir, no debo dar un trato especial a unas personas por encima de otras, pero también incluye este detalle: tampoco debo pedir un trato especial para mí, porque esa es otra faceta del favoritismo. Tal vez usted dice, no, yo no excluyo a nadie, no tengo favoritismos con nadie, pero sí exige un trato especial para usted. Muchos pastores dicen, no, es que yo soy pastor y como pastor tengo una prioridad especial. ¿Qué cuento? No, es que yo soy doctor, es que yo soy licenciado en esto, es que yo sí fui a la universidad, es que yo sí, y por eso debo tener un trato especial. No, nada de eso. No dar un trato especial a nadie, pero tampoco exigir un trato especial para sí mismo. Ahora, como su pastor, le voy a pedir que abra su corazón y su mente. Porque tal vez usted está escuchando que vamos a hablar de prejuicio, de favoritismo y parcialidad. Dice, ay, menos mal que yo no sufro de eso. Deje que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios le hable a su corazón. Y recuerde la otra imagen que hablábamos hace unos días de Santiago, que hace de la palabra de Dios. Dice que la palabra es como un espejo en el cual debemos mirarnos. Hoy mírese al espejo de la palabra de Dios a ver cuánto de parcialidad, cuánto de prejuicio, cuánto de favoritismo tiene en su corazón. Ahora, Santiago, en este capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 13, que es el texto que vamos a examinar hoy, nos da poderosas razones para que nosotros, como seguidores de Jesús, echemos de nuestra vida el prejuicio, el favoritismo. Y lo que voy a hacer es que voy a ir leyendo cada versículo y vamos a ir extrayendo cuáles son las razones que da Santiago para que nosotros, como seguidores de Jesús, no favorezcamos a otras personas, no seamos personas prejuiciosas, no seamos personas parcializadas. De nuevo el versículo 1, pero haciendo énfasis en otra parte para empezar. Versículo 1, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe? Y esta es la parte que quiero resaltar. Tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, si favorecen más a algunas personas que a otras. Miren, Santiago, recuerdan, el hermano de Jesús, el que no creía en Jesús mientras estuvo vivo Jesús, sino que llegó a creer en Jesús y a convertirse en un seguidor de Jesús solamente hasta que Jesús murió y resucitó, ahora lo llama nuestro glorioso Señor Jesucristo. Es decir, le reconoce a Jesús lo más importante que en la cultura y en la religión judía se le reconocía solamente a Dios, la gloria. Lo llama nuestro glorioso Señor Jesucristo, es decir, le reconoce lo único, majestuoso e incomparable que tiene Dios. El favoritismo tiene que ver con la gloria que gobierna el corazón nuestro, su corazón. Porque como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados para perseguir, para buscar una gloria. La gloria humana, las glorias que nos presenta esta cultura, este mundo, o la gloria de Dios. Sabemos que como seres humanos caídos, pecadores, perseguimos más las glorias de este mundo que la gloria de Dios. Y por eso, porque nuestro corazón se inclina a las glorias pasajeras de este mundo, es que nosotros terminamos teniendo favoritismo, prejuicios y excluyendo a otras personas. Por eso, en la medida en que mi corazón esté gobernado más por las glorias pasajeras de este mundo que por la gloria de Dios, en esa medida siempre habrá favoritismo en mi corazón. Y aquí encontramos la primera razón que da Santiago por la cual nosotros no deberíamos tener prejuicios. Y es que el favoritismo, en primer lugar, no refleja a nuestro Dios. El favoritismo, la parcialidad, no refleja a nuestro Dios, porque nuestro Dios es un Dios glorioso que no hace exclusión de personas, ama a todos y no solamente a algunos.
El segundo versículo, a partir del versículo 2, Santiago nos introduce a la contracultura del Evangelio de Jesucristo. Nos coloca un ejemplo que no parece descabellado, parece que lo viviéramos en todas las iglesias. Versículos 2 al 4 dice así: por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen: tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Santiago pone como ejemplo aquí el valorar a una persona solamente por su apariencia, por su vestuario, por su exterior. ¿Alguna vez usted ha hecho lo mismo? Nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Eso me hizo acordar esta historia de una historia que contó un pastor que, siendo muy joven, había visto que a su iglesia, que eso era en el sur de los Estados Unidos, era una iglesia solamente para blancos, y una vez llegó un hombre de piel negra, una persona negra, y obviamente por el racismo que había, no dejaron entrar a esa persona negra. El pastor de esa iglesia se dio cuenta, salió a la puerta donde no dejaban entrar a este hombre y le dijeron: hermano, no se preocupe, vaya y ore a Dios por esa situación. El hombre efectivamente se fue, y a las semanas este mismo hombre volvió a la iglesia, a esa misma iglesia, a intentar entrar, y tampoco lo dejaron entrar. Entonces el pastor de nuevo se dio cuenta, salió en busca de este hombre y le dijo: hermano, pero yo le dije que orara a Dios por esta situación. Y dijo: pastor, yo oré a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Dijo: tranquilo, dijo, yo también he intentado entrar a esa iglesia y no me han dejado entrar. Eso como que tiene que ver con el prejuicio, ¿verdad? O mucho con el prejuicio. ¿Alguna vez usted ha valorado, ha juzgado a una persona por su vestuario, por su apariencia física? ¿Qué tipo de personas le incomodan a usted? ¿Con qué tipo de personas usted se siente que no, con esas personas mejor de lejitos? Si alguna vez vamos a ser una luz en este mundo, tenemos que pensar en esto y aceptar como seguidores de Jesús que hacemos discriminación nosotros también, en lo personal o en lo familiar, y aún como iglesia excluimos a otros, y eso nos debe llevar al arrepentimiento, eso nos debe llevar a la confesión y al arrepentimiento, reconocer que nosotros de alguna u otra manera también tenemos prejuicio. Y allí en estos versículos encontramos que Santiago nos da la segunda razón por la cual debemos excluir el favoritismo de nuestras vidas, y es que el favoritismo revela lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. ¿Por qué en ese ejemplo que él coloca, esas personas se desvivían por recibir bien al que tenía un vestuario lujoso y con joyas, y menospreciaban al pobre? ¿Por qué? Porque dice allí el versículo final: son guiados por sus malas intenciones. Es decir, tenían un propósito, sabían que esa persona que tenía esa apariencia rica, de pronto podía ofrecerles algo más. Cualquier parecido con muchas iglesias hoy en día es mera coincidencia. Entonces, el favoritismo revela lo que hay en verdad en nuestro corazón. El versículo 5, Santiago dice lo siguiente: escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios prometido a quienes lo aman? El favoritismo, la parcialidad, el prejuicio olvida la obra de gracia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué fuimos aceptados por Dios? ¿Por qué somos perdonados por Dios? ¿Por qué hemos sido salvados por Dios? ¿Por qué hemos sido llamados hijos de Dios? ¿Por nuestro dinero? ¿Por nuestra intelectualidad, los títulos que tenemos, por nuestra belleza, por nuestra juventud, por nuestro poder, por nuestra influencia? Por nada de eso. Toda persona que viene a Cristo
y recibe su amor y su salvación, no tiene nada en sus manos. Es decir, no tenemos nada que impresione a Dios. Él nos salva por puro amor, por pura gracia. No es nada de lo que nosotros podamos darle al Señor que nos va a colocar en una mejor posición con Él. Y solo tenemos una posición y una posibilidad por la cruz de Cristo y por la gracia de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos entonces olvidarnos de que hemos sido, de dónde hemos sido sacados? ¿De qué pecados nos ha rescatado el Señor? ¿Cuál ha sido la condición en la cual vivíamos? ¿Cómo podemos olvidarnos que si hemos llegado a hacer algo es por la gracia de Dios? Y por eso la tercera razón que da Santiago para que nosotros nos deshagamos del favoritismo en nuestra vida es que el favoritismo, la parcialidad, no refleja la gracia de Dios. Es más, el favoritismo corta con la gracia de Dios porque no me permite tratar a los demás como Dios me ha tratado. Si Dios me ha tratado con gracia, debo tratar a los demás con gracia. Versículos 6 y 7. Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Santiago está hablando aquí de hechos reales, es decir, cosas que sucedieron en Palestina a comienzos de la era cristiana en el primer siglo. Y es que los más ricos, que siempre quieren ser más ricos a costa de los más pobres, impusieron un régimen de impuestos y de opresión muy grande, lo cual quebró la economía de Palestina en esa época. Y los pobres llegaron a ser más pobres, más explotados. Y lo paradójico de eso es que Santiago dice que esas personas ricas llegan a la iglesia, esas personas que se han aprovechado y explotado a los más pobres, llegan a la iglesia donde están los más pobres, y esos pobres tratan a estos ricos con un cuidado especial, con un favoritismo, desvelándose por ellos, sobándoles la chaqueta, diciéndoles, me imagino, doctor, venga, siéntese aquí en el... Y entonces Santiago dice, ¿cómo pueden hacer eso? Despreciando a los más pobres, que son los que Dios ha escogido de este mundo para ser ricos en fe. Entonces, el favoritismo los lleva a tratar con mucho respeto, con mucha salamería a quienes eran los que más duros los trataban y explotaban, y que se burlaban de su fe y del Dios de ellos. Y esto nos da la cuarta razón que encuentra Santiago para deshacernos del favoritismo en nuestras vidas, y es que el favoritismo refleja nuestra lógica equivocada, es decir, Santiago dice, no es lógico que ustedes se desvelen en atender con tanto cuidado a los que los explotan por encima de los que son explotados. Eso no tiene lógica. Versículos 8 y 9, Santiago continúa. Por supuesto, hacen bien cuando obedecen a la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Aquí Santiago no puede evitar recordarnos esto, que el reino de Dios es un reino de amor, es un reino que está marcado por el amor. Y ahora le pregunto, ¿cuáles son los primeros dos mandamientos que Jesús dice que son los principales? Ama a Dios por encima de todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo llama la ley suprema, es decir, en otras versiones de la Biblia, la ley real, es decir, la ley más importante que está por encima de todas las leyes. Eso es exactamente lo que no hace el favoritismo. El favoritismo ni ama a Dios por encima de todas las cosas, ni ama al prójimo como a uno mismo. ¿Quién de nosotros no se ha sentido o no ha sido excluido, tratado con menosprecio, tratado en forma como menospreciada y dejándolo a un lado? ¿Quién de nosotros no ha sentido el favoritismo en contra de uno?
¿Y cómo nos ha hecho sentir eso? Así, la persona que ha hecho eso contra nosotros nos ha mostrado amor. ¿Usted se ha sentido amado de esa manera? No, ¿verdad? Es un acto despreciable porque no muestra el verdadero amor. Y entonces Santiago dice que debemos deshacernos del favoritismo por la siguiente razón: no refleja el amor. El favoritismo no refleja el amor de Dios en nosotros, ni en nosotros hacia otras personas. Ahora miremos los versículos 10 a 11. Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo no cometas adulterio también dijo no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. El favoritismo, la parcialidad, el prejuicio es impulsada por una ética selectiva y egoísta, por nuestra inclinación a obedecer las leyes de Dios que nos convienen y a pensar que si yo hago esto mal, pero hago esto bien, entonces compenso lo malo que hago con lo bueno que hago. Y entonces no soy tan malo porque sí fallo en esto, pero no aquello. Y generalmente las cosas que sí fallo, no las considero tan malas como las cosas que sí hago bien. Entonces mi favoritismo revela mi deslealtad hacia Jesús y mi deseo de establecer mi propio código de leyes. El favoritismo revela mi falta de sometimiento al Señor y a su voluntad. Y aquí encontramos la sexta razón por la cual el favoritismo debemos sacarlo de nuestra vida, y es que el favoritismo refleja una ética acomodada a mi conveniencia, a mi gusto, a mi capricho. Pero si fallo en el favoritismo, si excluyo, si tengo prejuicios, dice el Señor que me estoy haciendo culpable de toda la ley, porque el que falla en una parte de la ley, falla en toda. Ahora, la parte final, los versículos 12 y 13 dicen así: entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que les hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Nosotros como seres humanos y como seguidores de Jesús, más que nadie deberíamos saber que nuestra vida necesita de la misericordia y la compasión de Dios. Que lo que somos, lo que tenemos, es por la misericordia de Dios. La misericordia que necesitamos de Dios, la necesitamos por nuestra condición de pecadores. La misericordia que necesitamos, la hemos recibido de Dios y solo de Dios. La misericordia que necesitamos, la necesitamos todos los días y siempre la vamos a necesitar. La misericordia que necesitamos nosotros, también la necesitan los demás, porque seremos tratados como hayamos tratado a los demás. Y en eso nos recuerda tanto Santiago aquí las palabras de Jesús, cuando nos habla de la regla de oro, que tratemos a los demás como queremos ser tratados. Y si no queremos ser tratados en forma discriminada, no debemos discriminar a nadie. Si no queremos que tengan prejuicios hacia nosotros, no debemos tener prejuicios hacia otras personas. Por eso la séptima y última razón que da Santiago para sacar los prejuicios, el favoritismo, la parcialidad de nuestra vida es esta: que el favoritismo no refleja la misericordia de Dios. El favoritismo, la parcialidad no refleja la misericordia que Dios ha tenido hacia nosotros, pero tampoco refleja la misericordia que Dios espera que tengamos hacia las otras personas. Ahora seamos honestos, no estamos libres del favoritismo, no estamos libres de la parcialidad, no estamos libres de los prejuicios, ni en nuestra vida personal, ni en nuestra vida familiar, ni en nuestra vida eclesial como iglesia. Por eso no siempre somos personas amorosas. Por eso, aunque nos esforzamos por ser una iglesia de amor, fallamos.
No siempre somos una comunidad de gracia, no siempre somos una comunidad gentil, compasiva, amable, como deberíamos ser. Pero este evangelio, que es tan honesto en decirnos en qué estamos fallando, este evangelio también nos da la verdadera esperanza de que Dios puede transformar eso en nuestras vidas. Tenemos la esperanza de que podemos llegar a ser una bella comunidad de amor, una comunidad de gracia, una comunidad compasiva, bondadosa, como lo estamos intentando hacer cada día en nuestra iglesia, ser una familia donde el amor funciona, es decir, una familia que represente al Señor y que Dios use para transformar esta ciudad, este país, este mundo tan lleno de divisiones, de prejuicios, de desigualdades. Necesitamos saber que Dios nos ha colocado a cada uno en particular y a nosotros como iglesia en general en este punto de la historia y en este punto de la tierra, del mundo, para que en este mundo y en esta ciudad y en este país convulsionado por el odio, seamos hacedores de paz y seamos instrumentos del amor de Dios. Y en vez de causar más fragmentación, más división, podamos mostrar el amor de Dios que une y que rompe las divisiones, los resentimientos, el odio, y todo lo cambia. Porque de nuevo, si lo que creemos debe transformar nuestra vida, incluida la forma en que tratamos a los demás. Por eso les invito a que evalúe su propia vida con honestidad, diga cuánto favoritismo tengo yo hacia otras personas, a quienes rechazo más, a quienes veo por encima del hombro, porque la palabra favoritismo en la Biblia tiene que ver mucho con eso, mirar por encima del hombro a las demás personas o a cierto tipo de personas. ¿A qué tipo de personas usted mira por encima del hombro? Es decir, menosprecia. De pronto ve a las personas pobres por encima del hombro, ve a las personas que tienen poca educación por encima del hombro, ve a las personas de cierta raza por encima y los menosprecia por su raza. ¿A qué personas ve usted con desprecio? Ahora, yo sé que usted dirá, yo no lo hago, pero recuerde, en el fondo del corazón de cada ser humano pecador, es decir, de todos los seres humanos, hay prejuicio. Hay prejuicio, hay favoritismo, hay parcialidad. Y Dios vino a eliminar todo eso. Que Dios nos ayude a transformar ese prejuicio en una verdadera comunidad de amor, una comunidad que se ama por encima de todo. Les invito a que oremos de esta manera. Señor, estas palabras son difíciles para nosotros, son aterradoras de pensar y de aceptar. Por eso, Señor, danos la humildad que necesitamos en este momento para vernos en el espejo de tu palabra. Ayúdanos a abrir nuestros ojos y nuestro corazón para estar dispuestos a aceptar lo que ese espejo de tu palabra nos revela acerca de nosotros mismos y poder hacerlo con confianza, sabiendo que tú nos revelas esto, no para castigarnos, sino para transformarnos, para que tu gracia complete la obra en nuestras vidas y saques de nuestra vida el prejuicio, el favoritismo, la parcialidad. Señor, oramos para que nosotros transformemos esta sociedad, empezando por la transformación de nuestro propio corazón, para que podamos ser herramientas transformadoras en tus manos, en el lugar donde tú nos has puesto como personas, como seguidores de Jesús, en el lugar donde nos has puesto como familia, en el lugar donde nos has puesto como iglesia. Ayúdanos a no hacer lo mismo que hacen los demás, a no tratar a las personas como las tratan los demás, colocando a unos por encima de otros, teniendo favoritismo, y despreciando a otros, teniendo prejuicios. Ayúdanos a amar a todos, a aceptar a todos, a ayudar a todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Muchas gracias, mis hermanos. El próximo miércoles vamos a dialogar un poco más. No he querido tocar unos temas en esta enseñanza porque los voy a tocar el próximo miércoles, porque esta enseñanza es dura, pero es todavía mucho más dura de lo que ustedes se imaginan, y eso el miércoles los vamos a dialogar. Que Dios les bendiga, que pasen un lindo día y cuídense mucho.